Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la familia franciscana. Un cordial saludo fraterno de paz y bien, dándoles una vez más una bienvenida a este su espacio franciscano, el cual lo pueden encontrar a través de las diversas páginas sociales virtuales, como YouTube, Facebook e Instagram, y a través de los diversos grupos que en las páginas franciscanas encontramos en el Facebook. Hoy, haciendo una pequeña interrupción de los videos que vengo desarrollando sobre el enfoque social de la regla aulada, hoy les tengo una primicia, una novedad recién salida del horno, como decimos. Acabo de recibir este libro y otro libro franciscano editado por la editorial Aranzazu, la cual encontramos en las páginas de internet. Hoy quiero comentarles acerca de esta temática recién descubierta a partir del año 2014-2015 y dado a la publicidad en su momento. Hoy tengo en mis manos un libro cuyo autor es Jacques Dallaron, francés, historiador, especialista en la Edad Media y otros diversos cargos de importancia en la rama académica de Francia, como también autor de numerosas obras sobre San Francisco y Clara de Asís. Este libro, que tiene aproximadamente 150 páginas, sin incluir las publicaciones, sin incluir el índice. Un libro sumamente importante porque nos habla de unos fragmentos recién descubiertos en el año 2015, 2014. Y lleva por título Un hallazgo, la nueva vida de Francisco de Asís, de Tomás de Celano. Este libro es escrito originariamente en francés por el origen de su autor y traducido por José María Massana al español, cuya portada fue inspirada por Cristina Carretero llevando un título en su prólogo denominado Lo antiguo florece. Apenas recién llegado a mis manos, lo comencé a disfrutar, a saborear y a llevarlo a lo más profundo de mi alma y de mi corazón con el prólogo. Les voy a participar de este prólogo, de este libro,
para que se den cuenta de la importancia del mismo y qué conveniente sería tenerlo en nuestra biblioteca franciscana, en nuestras familias, en nuestras fraternidades locales. En 2015, es de todos conocidos, recibimos esa buena y excelente y grande noticia para el mundo franciscano. El investigador medievalista francés Jacques Daralun había descubierto un libro antiguo que contiene la vida del bienaventurado Padre Francisco, cuyo autor es Tomás de Celano y que viene a ser como una síntesis, resumen de su vida primera. Fue una noticia que nos sorprendió y que se divulgó rápidamente por todo el mundo franciscano y no franciscano. Nuestra editorial se puso rápidamente en contacto con el autor para poder ofrecer al público de habla española este descubrimiento importante. Sin duda, para la historiografía franciscana. De todos es conocido, queridos hermanos y hermanas, que de Tomás de Celano, fraile franciscano, se conocían de siempre su vida primera, la vida del Beatísimo Francisco, 1228. Su vida segunda, Indesiderio, Memorial Indesiderio Crescendi, 1246-1247. Y el Tratado de los Milagros, 1252-1253. Pero nunca se había hablado de otra biografía, ahora descubierta y escrita entre la primera y segunda vida. El hallazgo hecho por el investigador francés es un librito no muy extenso, que lleva por título Vita Beatis Patris Nostri Francisci, vida del Beato Francisco, vida del Beato Padre nuestro Francisco, y que, como se indica en la carta prólogo dirigida al hermano Elías, quiere ser una síntesis de la primera vida escrita antes por el mismo Celano, y que al parecer no había dejado satisfechos a algunos porque, entre comillas, la tildaron de prolija. Por mandato tuyo, la he reducido ahora a un librito más corto y tuve cuidado de escribir de manera sucinta y resumida solo los elementos esenciales y útiles, omitiendo lo demás. Esta vida recientemente descubierta no es solo síntesis de la primera vida de Celano. Además, aporta detalles interesantes que resultan de alguna forma novedosos, como afirma el autor. Por ejemplo, resulta interesante releer a esta luz el viaje de Francisco a Roma, según Jacques Daralun, autor de este libro de origen francés. En esta versión se mantiene que el poverello
llevó a cabo el viaje a Roma no como un peregrino, como tradicionalmente se ha creído, sino como un negociante que se sorprende ante el sufrimiento de los mendigos que se agolpan en los aledaños de San Pedro. Nada que ver con la versión edulcorada o romántica o muy dulce que se difundió sucesivamente de un Francisco ya religioso que sufre con los mendicantes. En esta versión, el contraste es mucho más fuerte. No es un cambio paulatino, sino un verdadero choque. Asimismo, resulta interesante saber el detalle de cómo Francisco remendaba los agujeros de su túnica sirviéndose de las cortezas de los árboles. La vida del bienaventurado Padre Francisco consta de dos partes. La primera contiene aspectos de la vida de Francisco presentada a modo de 9 lecciones para ser leídas. A ello le siguen otros aspectos de la vida de Francisco. La segunda contiene el relato de los milagros obrados por Francisco. Este descubrimiento del investigador francés no cambia. Creemos nada sustancial respecto a las grandes intuiciones y opciones de fondo para conocer la vida de Francisco y de la primera fraternidad, aunque sin duda la enriquece con algunos detalles y con algún que otro enfoque y datos nuevos, como lo demuestra el autor. Lo antiguo florece es el título que nuestra colaboradora Cristina Carretero le ha dado a la portada de este libro. Lo antiguo simbolizado en un libro antiguo y el florecer simbolizado por la hierba verde y abundante. Es la expectativa que crea esta publicación. ¿Cuál es, queridos hermanos y hermanas? El descubrimiento de esta nueva vida de Francisco llevará sin dudar a un nuevo florecimiento de las investigaciones, estudios y publicaciones de los franciscanistas, pues ella, entre comillas, ilumina la genealogía de las leyendas que se conoce como la cuestión franciscana. Y también así lo esperamos, esta vida puede contribuir a un nuevo florecer de la vida de la familia franciscana. Pasamos, queridos hermanos, inicialmente después de este prólogo que nos introduce en esta aventura novedosa de Francisco de Asís. Francisco murió en la noche del 3 al 4 de octubre de 1226. Hagamos a través de esta premisa un breve itinerario cronológico sobre la vida y las biografías
sobre Francisco de Asís. El 16 de julio de 1228 fue solemnemente canonizado por el Papa Gregorio IX, quien ordenó al hermano Tomás, oriundo de Celano, en los Abruzos, que redactara la biografía del nuevo santo. La vida del bienaventurado Francisco fue confirmada el 25 de febrero de 1229 por el pontífice. En 1244, el capítulo general de la Orden de los Hermanos Menores y su ministro general Crescencio de Jesi ordenó a los hermanos que recogieran recuerdos sobre el fundador, y al hermano Tomás le pidió que les diera forma. Lo hizo de 1246 a 1247 en el memorial En el deseo del alma, lo que conocemos nosotros como la segunda vida de Francisco. Terminado en 1250 con una abundante colección de milagros. Por esto se acostumbra a decir desde el siglo XIII que Tomás de Celano fue el autor de una primera y una segunda leyenda de San Francisco, la Vita Prima y la Vita Secunda, dos de las biografías más importantes entre docenas que se dedicaron al poverello en la época medieval. En 1207, en el año 2007, uniendo varios fragmentos de manuscritos, yo había reconstruido una leyenda que hablaba de la vida de Francisco desde su estigmatización en el Monte Alberna en 1224 hasta el traslado de su cuerpo a la Basílica de Asís en 1230, que después se prolongó con una colección de milagros póstumos. La llamé, a falta de algo mejor, la leyenda de Umbría, sobre una base principalmente estilística. Atribuí su autoría a Tomás de Celano, y después de investigar varios escenarios, me quedé con la idea de que se había compuesto a petición del hermano Elías durante su mandato de ministro general de 1232 a 1239. Durante la misma investigación encontré un breviario raro en la Biblioteca Vaticana, en el que las lecturas del oficio de San Francisco fueron parcialmente raspadas para hacerlas ilegibles. Identifiqué, no obstante, su contenido como similar a las lecturas de otro breviario del mismo fondo que trataba solo el inicio de la conversión de Francisco. También propuse que se asignara esta leyenda litúrgica a Tomás de Celano. En conjunto, mis hipótesis encontraron bastante buena acogida. Pasaron 7 años. El 15 de septiembre de 2014, recibí un mensaje desde Vermont de mi amigo Sean L. Phil
anunciándome la venta de un manuscrito en el sitio llamado Les Enluminares, que contenía una vida de San Francisco, incluyendo las lecturas de los breviarios de la Biblioteca Vaticana y la leyenda de Umbría. En su excelente nota online, Laura Lai destacó la importancia de este texto. En la conclusión se preguntaba con cautela si había sido compilado por un autor desconocido, haciendo uso de las dos fuentes que yo había tratado en 2007, o si tal vez se trataba de una vida de Tomás de Celano, hasta ahora desconocida, que sería una fuente de ambos textos fragmentarios. Consulté a toda prisa online la primera página de la vida y descifré, no sin dificultad, una carta dedicatoria que empezaba con estas palabras: al venerable y reverendo hermano Elías, ministro de los hermanos menores, entre comillas. La vida de nuestro glorioso Padre Francisco, que por mandato del señor Papa Gregorio, pero según tus instrucciones, Padre, compuse hace un cierto tiempo en una obra más detallada, debido a los que, tal vez con razón, la tildaron de prolija. Por mandato tuyo, la he reducido ahora a un librito más corto y tuve cuidado de escribir de manera sucinta y resumida solo los elementos esenciales y útiles, omitiendo lo demás. Porque a pesar de que algunas personas quisieran que ciertas cosas se dijeran de otra manera, sin embargo, es solo tu juicio el que debe seguirse con seguridad en estos asuntos, ya que a ti el Santo de Dios te abrió su alma más que a todos los demás, y Él mismo deliberadamente te confió lo que se tenía que hacer. Por favor, venerado Padre, según la sabiduría que te ha sido concedida, poda y recorta de este trabajo lo que sobra. Por favor, recoge y mantén lo que es útil. La obediencia suplicante, como espero, recibirá el fruto de su devoción, tanto en la prolijidad como en la brevedad, ya que de acuerdo con la fe y el contenido de la historia, es ella la que sostiene por todas partes la línea de la verdad. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, sin duda estábamos ante una importante revisión de la primera vida del bienaventurado Francisco, abreviada por el mismo autor, Tomás de Celano, a petición del hermano Elías, entonces ministro general. Mis hipótesis de 2007 de repente hallaban una confirmación inesperada. Informé de este descubrimiento a Isabel Lemasne de Chermont, directora del Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Francia,
y con el acuerdo de su presidente Bruno Racine, la Biblioteca Nacional de Francia decidió adquirir el manuscrito. Este volumen de muy pequeñas dimensiones, 120 por 82 milímetros, sin cubiertas, que consta de 122 hojas de pergamino de mala calidad, fue sin duda copiado en la década de 1230 cerca de Asís, para el uso de un hermano menor, arrugado, doblado, curtido, teñido, de aspecto poco atractivo, es en esto la imagen de la sencillez y la pobreza franciscanas. Pero contiene un tesoro de textos desconocidos. También va a ser en los próximos años objeto de una investigación conjunta del Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Francia y de mi laboratorio, el Instituto de Investigación y de Historia de los Textos, IRHT, del CNRS, según han determinado sus respectivos directores, Isabelle y François Bougard. Queridos hermanos, centrémonos por ahora en la leyenda franciscana inédita. Anuncié este descubrimiento el 16 de enero de 2015 ante la Academia de las Inscripciones y Bellas Artes en París, en la presencia de Bruno y de Isabelle. La noticia provocó una cierta emoción más allá de los círculos académicos. Un San Francisco reencontrado lo tituló el Observatorio Romano. Hay que decir que un hallazgo de tal envergadura no es frecuente. El último databa de 1922 con el descubrimiento de la compilación de Asís, que recoge esencialmente los recuerdos del hermano León. La idea generalmente aceptada, con gran pesar mío, es que el corpus de las leyendas franciscanas está cerrado, que el tiempo de los hallazgos ha terminado. Esto ha sido definitivamente desmentido. Consideremos en primer lugar la contribución del nuevo texto en cantidad. Mis reconstrucciones anteriores solo ofrecían un 40%. En su totalidad, la nueva vida de nuestro bienaventurado Padre Francisco, tal es su título en el manuscrito, tiene una gran riqueza, un 60% de novedad. Al resumir la vida del bienaventurado Francisco, la vita prima de Tomás de Celano, es necesariamente más corta que su modelo, pero todavía representa más de la mitad de este. Es más larga que muchas otras leyendas franciscanas, como la vida de San Francisco de Julián de Espira, la leyenda de los tres compañeros o la leyenda menor de Buenaventura. Por los detalles que nos ofrece, por su propia existencia, la vida de nuestro bienaventurado Padre Francisco ilumina la genealogía tan disputada de las leyendas, tema este de gran debate durante más de un siglo, que se conoce como la cuestión franciscana. Se intentaba reconstruir un rompecabezas del que hasta ahora faltaba al menos una pieza decisiva. En la carta dedicatoria nos enteramos de que si la primera vida del bienaventurado Francisco fue escrita por Tomás de Celano
a petición del Papa Gregorio IX. Sin embargo, es el hermano Elías, incluso sin estar en este momento a la cabeza de la orden, quien dio al hagiógrafo informaciones e instrucciones por mandato del señor Papa Gregorio, pero según tus instrucciones, Padre Gregorio iuvente seti pater elsente, dice el latín de manera muy expresiva. De acuerdo con esta nueva información, los paralelos son constantes entre el prólogo de la vida sobre la que tratamos y el de la Vita Prima. Entre comillas, deseando narrar con piadosa devoción, ordenadamente, guiado y amaestrado siempre por la verdad, los hechos y la vida de nuestro bienaventurado Padre Francisco, y no habiendo nadie que guarde memoria de todo lo que él hizo y enseñó, yo por mandato del Señor y glorioso Papa Gregorio, he tratado de relatar como mejor he podido, aunque sea con palabras desmañadas, siquiera lo que oí de su propia boca o lo que he llegado a conocer por testigos fieles y acreditados. Ojalá merezca ser discípulo de quien siempre evitó expresiones enigmáticas y no supo de artificios literarios. Este es el texto oficial del que Tomás tenía todas las razones para estar orgulloso. Fue solicitado en su momento histórico por el Papa Gregorio para que redactara una hagiografía, es decir, la vida de santidad que Francisco experimentó en su vida por gracia de Dios y que ya era conocida de todos los alrededores de Asís, para darla a la Iglesia Universal con ocasión de su canonización en 1228. Quedamos, queridos hermanos, en este momento y continuaremos en otros videos hablando de este libro muy bueno. Lo recomiendo, editado por la editorial Aranzazu de España. Paz y bien, queridos hermanos, y hasta la próxima con los videos que vengo realizando sobre el enfoque social de la regla ovulada. Los invito a seguirme en mis canales de YouTube como en Facebook. Para los que me conocen, soy su hermanito Alfonso, y para los que no me conocen y me conocerán, seguiré siendo su hermanito Alfonso. Paz y bien desde Colombia, un abrazo fraterno de paz y bien. Y recuerden suscribirse a mi canal para recibir notificaciones próximas de otros videos. Y compartan estos videos en todas sus páginas y grupos franciscanos. Paz y bien.